Desvelar la historia de la Tierra a través de los descubrimientos en sus cursos de agua proporciona una crónica cautivadora, desde relatos de antiguas civilizaciones hasta tesoros perdidos hace mucho tiempo. He aquí 15 de estos sorprendentes descubrimientos que han ampliado nuestra comprensión de la rica historia del mundo y planteado preguntas intrigantes a los curiosos. Número 15. La antigua espada del río Verbus. En el río Verbus, un curso de agua que atraviesa Bosnia y Herzegovina, se hizo un descubrimiento que causó conmoción en la comunidad arqueológica. El objeto, de más de 2500 años de antigüedad, era una antigua espada iliria, notablemente conservada, portadora de susurros de un tiempo muy pasado. Los pescadores locales hicieron el descubrimiento. Asombrados por el brillo del metal bajo las aguas corrientes, recuperaron el objeto con cuidado y pronto se dieron cuenta de que tenían en sus manos un artefacto histórico. Los ilirios y los pueblos indoeuropeos que habitaban la zona occidental de los Balcanes en la antigüedad eran conocidos por su destreza en el trabajo del metal, y la espada descubierta era un testimonio de ello. La espada, en su mayor parte intacta, medía unos 85 centímetros de largo, y tras una inspección minuciosa, se identificó como un tipo de arma comúnmente asociada con el pueblo ilirio. La hoja de doble filo, aún afilada, indicaba los avanzados conocimientos metalúrgicos de sus fabricantes. La empuñadura estaba decorada con ornamentos, lo que indicaba que su propietario era de alto rango. Este inesperado hallazgo aporta valiosos datos sobre la cultura iliria y sus tácticas de guerra. Debido al extraordinario estado de la espada, se especuló con la posibilidad de que hubiera sido arrojada a propósito al río, quizá como ofrenda a los dioses fluviales, una práctica nada infrecuente en la antigüedad. En los alrededores del lugar del hallazgo, se llevaron a cabo otras investigaciones que permitieron desenterrar otros objetos, como una punta de lanza de hierro y una fíbula, un tipo de broche para prendas de vestir. Estos objetos sugerían que el río podría haber sido escenario de una batalla o un lugar ceremonial. La verbosa espada de río, un hallazgo aparentemente anodino de los pescadores locales, resultó ser un tesoro de valor incalculable, que narra historias de una antigua cultura y sus tradiciones. Destaca cómo los ríos, a menudo ignorados, pueden ser depositarios de importantes artefactos históricos. La espada sirve como símbolo de la civilización iliria, demostrando su artesanía, métodos de combate y prácticas religiosas. Además, el descubrimiento animó a seguir explorando la zona y lugares similares, fomentando una comprensión más profunda de la historia. Planteó preguntas intrigantes sobre por qué se dejó un objeto así en el río y sobre las personas que lo poseyeron y utilizaron en su día. Aunque nos separan miles de años de estos antiguos pueblos, sus historias y tradiciones siguen fluyendo hacia el presente, como los ríos que las desvelan. Número 14. El oro bactriano del río Amu Daria. Un equipo de una expedición arqueológica soviética afgana encontró en 1978 cerca del río Amu Daria, también conocido como río Oxus, un tesoro que podría rivalizar con las historias de Ali Baba y los 40 ladrones. El descubrimiento, conocido como el oro bactriano, comprende más de 20.000 piezas de oro, ornamentos, monedas y otros artefactos que datan de principios del siglo I o después de Cristo, durante el dominio de la dinastía Kushan. Desenterrado de 6 túmulos funerarios en Tiliateepi, o Colina del Oro, el oro bactriano exhibía una mezcla de estilos helenístico, romano, indio y chino, reflejo de la amalgama cultural que caracterizó las influyentes rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Las exquisitas piezas incluían collares, coronas, monedas, cinturones e incluso hebillas de botas, todas ellas minuciosamente elaboradas con oro de alta calidad. Este monumental hallazgo reveló la importancia histórica y la riqueza de la antigua Bactriana, una región de Asia Central que prosperó como crisol cultural a lo largo de la Ruta de la Seda. Sin embargo, el tesoro también era portador de una historia de resistencia moderna. En la agitación política que siguió a la invasión soviética y el posterior gobierno talibán, se pensó que el oro bactriano se había perdido. Milagrosamente, el tesoro fue conservado por un grupo de dedicados trabajadores de museos afganos que escondieron los artefactos durante casi 2 décadas para salvaguardar su patrimonio cultural. Número 13. La batería de Bagdad en el río Tigris. En la década de 1930,
se produjo un descubrimiento insólito cerca del río Tigris, en el actual Irak. Una colección de vasijas de terracota, cada una de las cuales contenía un cilindro de cobre que encerraba una barra de hierro, ahora conocida como la batería de Bagdad. Estos artefactos, que datan del periodo parto o sasánida, entre 225 a.C. y 650 después de Cristo, han suscitado un gran debate entre historiadores, arqueólogos y científicos. La singularidad de la batería de Bagdad reside en su posible finalidad. Aunque en un principio se descartó que fueran meros recipientes de almacenamiento, el arqueólogo alemán Wilhelm König propuso una teoría sorprendente en 1940. König creía que estos artefactos podrían haber sido celdas eléctricas primitivas, quizás utilizadas para galvanoplastia o tratamiento médico. En efecto, los recipientes, cuando se llenan con una solución electrolítica como vinagre o zumo de uva, pueden generar un pequeño voltaje. Esta teoría, aunque controvertida, podría sugerir un antiguo conocimiento de la electricidad mucho antes de lo que se pensaba. Sin embargo, al no existir registros escritos que mencionen tal uso, algunos investigadores sostienen que estos recipientes podrían haber servido para un fin más mundano, como almacenar pergaminos sagrados. No obstante, el descubrimiento de las pilas de Bagdad pone de relieve la capacidad tecnológica de las sociedades antiguas y ofrece una visión tentadora de su comprensión del mundo. Tanto si comprendían realmente los principios de la electricidad como si no, estos artefactos de las proximidades del río Tigris siguen estimulando la curiosidad intelectual y constituyen un fascinante testimonio de los misterios perdurables de la historia. Número 12. Un esqueleto completo de mamut en el río Támesis. A finales del siglo XX. El descubrimiento de un esqueleto completo de mamut en el río Támesis ofreció una apasionante visión de la fauna prehistórica que antaño vagaba por la Gran Bretaña actual. Este asombroso hallazgo se produjo en el norte de Londres durante unas obras de construcción, donde un esqueleto de mamut colombiano sorprendentemente bien conservado quedó al descubierto en los sedimentos del río. Este mamut, una especie que se sabe vivió en Eurasia durante el Pleistoceno, se convirtió en un testigo excepcional del pasado climático de la Tierra. El animal, que se cree que tiene unos 60.000 años de edad, ofreció información fundamental sobre las condiciones ambientales de aquella época. La zona donde se halló el mamut está ahora urbanizada y edificada, pero el descubrimiento confirmó que en su día fue un hábitat adecuado para criaturas de este tamaño, lo que apunta a un pasado en el que Londres formaba parte de un entorno frío similar a la tundra. Además, el estado casi intacto del esqueleto sugería un rápido enterramiento, posiblemente tras un suceso catastrófico como una inundación o un corrimiento de tierras. Un depósito tan repentino habría protegido el esqueleto de los carroñeros y contribuido a su conservación. El análisis de los huesos proporcionó valiosos conocimientos sobre la edad, la dieta, la salud y la posible causa de la muerte del mamut, contribuyendo a una comprensión más amplia de su vida y su extinción. Número 11. La piedra Rosetta en el río Nilo. Descubierta en el delta del río Nilo en 1799, la piedra Rosetta ha sido una clave importante para descifrar los jeroglíficos egipcios, un sistema de escritura que había sido un misterio durante casi 1400 años. Este grano diorito acerado, hallado durante la construcción de un fuerte francés, tenía un decreto inscrito en 3 escrituras: griego antiguo, egipcio, demótico y jeroglífico. La importancia de la piedra reside en su inscripción trilingüe. El griego antiguo, una lengua bien comprendida en la época del descubrimiento de la piedra, sirvió de puente lingüístico, ayudando a los eruditos a descifrar las otras 2 escrituras, en particular, los jeroglíficos. Este avance se debió sobre todo al trabajo de Jean-François Champollion, un erudito francés que consiguió descifrar el código jeroglífico en 1822. Al traducir la piedra Rosetta, los investigadores pudieron desentrañar el antaño críptico mundo del antiguo Egipto, arrojando luz sobre su cultura, religión, historia y administración. El descubrimiento supuso un salto en nuestra comprensión de la civilización humana, permitiéndonos percibir y apreciar la riqueza de la antigua sociedad egipcia. La piedra de Rosetta es un testimonio del potencial de los ríos como puertas históricas que preservan y revelan secretos del pasado remoto.
Su descubrimiento en las proximidades del Nilo, cuna de una de las primeras civilizaciones del mundo, simboliza la importancia del río en la configuración de la historia de la humanidad y en el fomento del desarrollo cultural. Número 10. Huellas prehistóricas en el río Peloxi. El río Peloxi, en Glen Rose, Texas, ha sido objeto de gran interés y debate entre científicos, historiadores y aficionados debido a sus bien conservadas huellas prehistóricas. Estos rastros, atribuidos en gran medida a los dinosaurios, nos proporcionan una visión excepcional del mundo tal y como existía hace millones de años. Las huellas del río Peloxi se descubrieron por primera vez a principios del siglo XX. Grabadas en la caliza cretácea de la zona, incluyen diversos tipos de huellas, principalmente de saurópodos y terópodos, que representan a dinosaurios herbívoros y carnívoros, respectivamente. Estas huellas ofrecen una descripción única del comportamiento de los dinosaurios, sugiriendo posibles estructuras sociales, estrategias de caza y pautas de migración. Sin embargo, las huellas del río Peloxi han sido objeto de controversia. Algunas huellas interpretadas en un principio como humanas suscitaron debates sobre la coexistencia de humanos y dinosaurios, poniendo en entredicho las cronologías evolutivas establecidas. Aunque esta teoría ha sido ampliamente desacreditada por los principales científicos, estas huellas sirven como recordatorio de los retos interpretativos que plantea el estudio de las pruebas prehistóricas. Las huellas conservadas en el lecho del río Peloxi son más que meras impresiones de una época pasada. Son narraciones biológicas que proporcionan conexiones tangibles con la vida en la era mesozoica y nos recuerdan la vibrante y compleja historia de la Tierra. Número 9. Una flota de barcos romanos en el río Rin. En el tramo alemán del río Rin, se produjo un notable descubrimiento arqueológico que se remonta a la época del Imperio Romano. Durante las excavaciones de una mina de grava, se desenterró una asombrosa flota de barcos romanos. Enterradas en el limo del río, estas embarcaciones, datadas entre los siglos I y III después de Cristo, proporcionaron información crucial sobre la tecnología marítima romana y el transporte fluvial. Las embarcaciones variaban en tamaño y función, incluyendo patrulleras militares, cargueros para el transporte de mercancías e incluso una embarcación de lujo posiblemente utilizada por altos funcionarios. La calidad de la artesanía, junto con la diversidad de la flota, subraya la importancia del comercio fluvial y el control militar durante el periodo romano. El hallazgo también ilustra la importancia estratégica del Rin, una vía fluvial crucial que marcaba la frontera de Roma. La ubicación de la flota sugería la existencia de una base romana bien establecida, lo que indicaba la capacidad de los romanos para mantener una fuerte presencia lejos de su capital. Además, los objetos personales conservados a bordo de los barcos, como zapatos, herramientas y utensilios de cocina, ofrecían una visión fascinante de la vida cotidiana de los marineros romanos. Estos objetos proporcionaban un vínculo tangible con los individuos que navegaron estos ríos siglos atrás, salvando la distancia entre los hechos históricos y las narraciones personales. El descubrimiento de la flota romana en el río Rin fue una sorprendente revelación de la intrincada y extensa red del Imperio Romano, demostrando sus avanzados conocimientos de ingeniería, su organización militar y el importante papel de los ríos en su sociedad. Número 8. El mensaje más antiguo en una botella en el río Elba. Los ríos han transportado a menudo mensajes del pasado al presente, pero ninguno tan literal como un mensaje en una botella. En 2015 se encontró en el río Elba, en Alemania, el mensaje en una botella más antiguo que se conoce. Lo había dejado a la deriva casi 101 años antes el biólogo marino británico George Parker Bitter. La botella de vidrio transparente, ligeramente desgastada pero en buen estado, contenía una tarjeta postal en la que se pedía a quien la encontrara que anotara el lugar de su hallazgo y la devolviera a la Asociación de Biología Marina de Plymouth, Reino Unido. Bitter arrojó más de 1000 botellas de este tipo al Mar del Norte como parte de sus investigaciones sobre las corrientes oceánicas, sin saber que una acabaría en el río Elba y sería recuperada más de un siglo después. Esta botella, que en su día fue un instrumento científico, se convirtió en una prueba histórica que refleja las prácticas de las primeras investigaciones oceanográficas. También ilustra la naturaleza impredecible de las vías fluviales, que transportan objetos a lo largo de cientos de kilómetros y durante décadas.
Número 7. Restos de animales de la Edad de Hielo en el río Colorado. En las inmediaciones del río Colorado se produjo un notable descubrimiento, en el que se desenterraron restos de una variada gama de animales de la Edad de Hielo. Este yacimiento, situado en el centro de Vero Beach, Florida, alcanzó reconocimiento internacional a principios del siglo XX, cuando se hallaron artefactos humanos asociados a animales extinguidos de la Edad de Hielo. El conjunto faunístico incluía huesos de mamuts, mastodontes, gatos dientes de sable, perezosos terrestres y varias especies de bisontes y ciervos. Estos restos, que se remontan a finales del Pleistoceno, hace unos 13.000 años, ofrecen una visión de la rica biodiversidad que existió en la región. Especialmente intrigantes eran los signos de interacción humana con estas criaturas. Varios de los huesos mostraban marcas de cortes, lo que indicaba que habían sido descuartizados, probablemente por los primeros habitantes humanos de la zona. Estas pruebas sugerían una presencia humana en Norteamérica mucho más temprana de lo que se creía, lo que dio lugar a nuevos debates sobre los primeros patrones de migración humana. El descubrimiento de estos restos de animales de la Edad de Hielo cerca del río Colorado no solo amplió nuestros conocimientos sobre la fauna prehistórica, sino también sobre las primeras actividades humanas. Estos hallazgos siguen iluminando las historias entrelazadas de los seres humanos y el medio ambiente, subrayando la importancia de los paisajes fluviales en la configuración del curso de la historia natural y humana. Número 6. Raros artefactos vikingos en el río Seine. Las aguas del río Seine, en París, han desvelado secretos de varias epopeyas de la historia, incluida la época de los vikingos. Una horda de artefactos vikingos, entre ellos monedas, joyas y piezas de lingotes de plata, fue descubierta cerca del río a finales de la década de 1990. Estos objetos, muy probablemente de los siglos IX y X después de Cristo, llevaban las marcas de los navegantes nórdicos que antaño surcaban las aguas del Seine. El artefacto más llamativo era un raro colgante de plata en forma de martillo de Thor, símbolo del dios nórdico asociado al trueno. Este amuleto, meticulosamente elaborado y detallado, atestiguaba las creencias religiosas de los vikingos y su destreza artística. Otros objetos, como las monedas, proporcionaban información valiosa sobre las vastas redes comerciales de los vikingos y mostraban huellas de lugares tan lejanos como Oriente Próximo. Estos artefactos servían de testimonio de la presencia vikinga en la región, que fue un periodo importante en la historia de París. Los vikingos, famosos por sus incursiones, tuvieron un profundo impacto en el desarrollo y la fortificación de la ciudad. El hallazgo de esta horda vikinga en el río Sena demuestra el papel del río como guardián de registros históricos, preservando vestigios de diferentes civilizaciones. Los artefactos proporcionan un vínculo tangible con el pasado, permitiéndonos vislumbrar la vida de los vikingos, sus creencias, su artesanía y sus interacciones con otras culturas. Número 5. Explosivos de la Segunda Guerra Mundial en el río Danubio. El río Danubio, una de las vías fluviales más largas de Europa, ha sacado a menudo a la superficie vestigios de la historia. Entre ellos, numerosos explosivos de la Segunda Guerra Mundial, como bombas, granadas y proyectiles de artillería, descubiertos décadas después de terminada la guerra. Estos explosivos eran restos de las encarnizadas batallas que tuvieron lugar a lo largo del río durante el conflicto. Muchos eran artefactos sin estallar, por lo que su descubrimiento era una cuestión de seguridad pública. Con el tiempo, estos artefactos se han encontrado durante proyectos de construcción, operaciones de dragado e incluso por ciudadanos desprevenidos. La presencia de estos restos mortales en el río Danubio es un duro recordatorio del impacto de la Segunda Guerra Mundial, que revela la escala y la intensidad del conflicto. También subrayan los efectos a largo plazo de la guerra, que plantea riesgos mucho después de que hayan terminado las batallas. Sin embargo, estos hallazgos también estimulan la memoria histórica y cultural, sirven como recordatorios tangibles de un pasado turbulento, suscitando reflexiones sobre los horrores de la guerra y el valor de la paz. La limpieza de estos explosivos ha sido una ardua tarea que ha implicado una cuidadosa detección, extracción y eliminación. Es un trabajo peligroso pero necesario para garantizar la seguridad de quienes viven a orillas del Danubio y contribuir a nuestra comprensión de la historia de la Segunda Guerra Mundial.
Cada explosivo desenterrado cuenta una historia, añadiendo otra pieza al complejo rompecabezas del pasado. Número 4. La ciudad perdida de Heracleón en el delta del Nilo. Sumergida bajo las aguas del delta del Nilo, la antigua ciudad egipcia de Heracleón, también conocida como Tonus, fue descubierta en 2001. Se cree que Heracleón, que fue un bullicioso centro comercial y religioso, se perdió en el mar hacia el siglo VIII después de Cristo, debido a la subida del nivel del mar, el hundimiento del terreno y posiblemente un cataclismo como un terremoto. La expedición arqueológica submarina dirigida por Frank Gaudio descubrió numerosos artefactos que aportaron valiosos datos sobre la vibrante historia de la ciudad. Entre ellos había estatuas colosales, aceros con inscripciones de escritura griega y egipcia antigua, cientos de anclas, monedas de oro, pesas de Atenas, que nunca antes se habían encontrado en un yacimiento egipcio, y los restos de más de 64 barcos enterrados en la gruesa arcilla y arena que cubre el lecho marino. Entre los descubrimientos más impresionantes figuran un templo dedicado al dios Amón-Gareb, el dios supremo de los egipcios, y los restos de un templo griego más pequeño. Los artefactos y restos arquitectónicos ponen de relieve la importancia de la ciudad como destacado puesto comercial y lugar religioso. El descubrimiento de Heracleón ofrece una visión fascinante de la dinámica del mundo antiguo, revelando la interacción entre las culturas egipcia y griega. Sus artefactos y ruinas dan fe de una rica ciudad cosmopolita que en su día se situó en la encrucijada del comercio y la religión en el antiguo Mediterráneo. Número 3. Tesoro de piratas del siglo XVII en el río Delaware. A mediados del siglo XVIII, se produjo un emocionante descubrimiento en el río Delaware, al encontrarse un variado tesoro de piratas del siglo XVII. El tesoro, que se creía que pertenecía al famoso pirata Barba Negra, incluía monedas de oro, joyas y objetos de plata, todos ellos signos de una vida aventurera en alta mar. El tesoro encontró un lugar de descanso en el río Delaware, probablemente debido a una de las muchas escaramuzas que Barba Negra y su tripulación tuvieron con las autoridades o con piratas rivales. Estos artefactos proporcionan valiosos datos sobre la vida de los piratas durante la Edad de Oro de la piratería, un periodo a menudo idealizado pero raramente comprendido. Las monedas de oro y plata del tesoro, de diversos orígenes, hablan de la amplia gama de actividades de los piratas, aludiendo al saqueo de barcos españoles, franceses e ingleses. Las joyas y objetos ornamentales, algunos de ellos elaborados con materiales preciosos, revelan los gustos de los piratas y su afición a exhibir su riqueza. Y lo que es más importante, este descubrimiento ayuda a corroborar los relatos históricos de las actividades piratas en el río Delaware, fundamentando en pruebas tangibles las a menudo fantásticas historias de piratas. El tesoro recuperado, cada una de cuyas piezas es testigo mudo de batallas, atracos e incluso amotinamientos, añade riqueza y profundidad a nuestra comprensión de la historia de los piratas. Este notable hallazgo subraya el papel del río Delaware como guardián de la historia, sacando a la luz historias de piratería, aventura y vida en el siglo XVII. El tesoro pirata hallado no es solo una colección de objetos valiosos, es un vínculo tangible con nuestro pasado, que proporciona una sensación real de conexión con el mundo de los piratas que sigue cautivando nuestra imaginación. Número 2. Estatuilla Loenmensch de la Edad de Piedra en el río Danubio. En las cuevas cercanas al río Danubio, en el sur de Alemania, se produjo un espectacular descubrimiento en forma de estatuilla Loenmensch, también conocida como el hombre león. Este extraordinario artefacto, que data de hace aproximadamente 40.000 años, de la cultura aurignaciana del Paleolítico Superior, está considerado una de las piezas de arte figurativo más antiguas que se conocen en el mundo. El Loenmensch, tallado en marfil de mamut, representa una figura humana con cabeza de león, lo que sugiere una criatura mítica o espiritual. A pesar de su pequeño tamaño, los detalles de la figura son intrincados. La minuciosa atención prestada a la melena del león y a las proporciones del cuerpo humanoide hacen que este artefacto ofrezca una rara visión del mundo simbólico de nuestros antepasados de la Edad de Piedra. Atestigua la capacidad de los primeros humanos para el pensamiento abstracto y su habilidad para crear imágenes complejas, lo que apunta a posibles prácticas rituales o religiosas. El descubrimiento de la figurilla de Loenmensch cerca del Danubio
una región rica en yacimientos arqueológicos prehistóricos, subraya la importancia del río en los primeros asentamientos humanos y en la cultura. Las vías fluviales del Danubio proporcionaron sustento y medios de transporte, permitiendo el establecimiento de comunidades prósperas y fomentando la creación de las primeras formas de arte. Número 1. Asentamiento hundido de la Edad de Bronce en el río Volga. En las profundidades del río Volga, uno de los más largos de Europa, se descubrieron restos de un asentamiento de la Edad de Bronce. Este yacimiento arqueológico submarino, de unos 5.000 años de antigüedad, reveló una gran cantidad de información sobre los pueblos que antaño residían a orillas del Volga. El asentamiento sumergido incluía estructuras de madera bien conservadas, cerámica, herramientas e incluso restos de comida, lo que ofrecía una instantánea de la vida cotidiana durante la Edad de Bronce. En particular, el estilo arquitectónico de las casas y las técnicas de fabricación de herramientas ofrecían información sobre la capacidad tecnológica y la organización social de sus habitantes. Lo que hace especialmente intrigante a este yacimiento subacuático es la posibilidad de que fuera sumergido intencionadamente. Los arqueólogos especulan con la posibilidad de que el asentamiento formara parte de un ritual o de una estrategia para protegerse de los enemigos. Esta teoría, de confirmarse, podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de las sociedades de la Edad del Bronce y su relación con el entorno. El descubrimiento del asentamiento de la Edad del Bronce en el río Volga significa la importancia histórica y cultural del río. Así, sirvió de telón de fondo para los asentamientos humanos, la innovación y quizá incluso las prácticas rituales. El río, en esencia, se convierte en un museo viviente, que conserva y presenta instantáneas de la civilización humana de hace miles de años. Gracias por vernos. Hasta la próxima.